Mi nombre es Fátima Rosales Amador, soy estudiante en la Universidad Benito Juárez en la licenciatura de estomatología. Este video relata sobre definición y división de farmacología. ¿Qué es farmacología? Bueno, esta es una ciencia que estudia los productos farmacológicos o sustancias químicas abarcando los efectos biológicos, su composición, sus fuentes y sus propiedades químicas. La palabra farmacología proviene del griego pharmakon, que se refiere a los fármacos, y una variante de sufijo logos, que significa ciencia. La farmacología se encuentra dentro del campo de biomedicina, ya que estudia los efectos biológicos y la efectividad de los fármacos que éste tiene en las personas, en el tratamiento y el problema médico específico. La farmacología abarca también otras áreas como farmacia, enfermería, odontología y medicina veterinaria. La farmacología también es responsable de medir el nivel de toxicidad o potencialidad del valor terapéutico. Dentro de la farmacología existen otras especialidades como son la farmacodinamia, que estudia los fármacos que efectúan en un organismo, la farmacocinética, que estudia cómo el organismo reacciona frente a los fármacos, la farmacología terapéutica, que estudia los productos químicos en relación del estado inmunológico, biológico, microbiológicos, biológicos, entre otros. La neurofarmacología es el que estudia las sustancias químicas que afectan el sistema nervioso central. La farmacología molecular es el que estudia las características biológicas y biofísicas en relación de un fármaco. El fármaco se puede dividir en dos efectos, en beneficios o consecuencias. Este se divide en dos, el cual es compuesto químico y biológico. El biológico es que está definido por la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, como medicamentos obtenidos a partir de microorganismos, sangre u otros tejidos, cuyos métodos de fabricación pueden incluir el crecimiento de cepas de microorganismos en distintos tipos de sustratos, el empleo de células eucariotas, la extracción de sustancias de tejidos biológicos, incluidos los humanos, animales y vegetales, productos obtenidos por ADN, la propagación de microorganismos en embriones o animales, entre otros. La Agencia Europea de Regulación de Medicamentos, conocida como EMEA, definió como medicamento biológico aquel cuyo principio activo es producido por un organismo vivo a partir de él. Si bien esta definición es muy general, esta permite a los organismos reguladores y los gobiernos de cada país a especificar y regular más concisamente las dosis terapéuticas que se le da a la población. Compuestos químicos. La química medicinal es una ciencia altamente interdisciplinaria que combina la química orgánica e inorgánica con la bioquímica, la química computacional, la farmacología, la farmacognosia, la biología molecular, la estadística y la química física. Esto incluye el estudio de los fármacos existentes, sus propiedades biológicas y la relación estructural cuantitativa. También estudia las interacciones cuantitativas entre las moléculas y sus efectos biológicos. Las moléculas, los objetivos que tienen son poder tener en equivalencia el consumo inorgánico y orgánico. Se encarga de estudiar y aplicar a todos aquellos conceptos de la química orgánica tradicional al desarrollo de sustancias que pudiesen contribuir de una u otra manera las ciencias farmacéuticas con respecto a efectos biológicos que están en diversas sustancias químicas que pudiesen tener en un organismo humano. Farmacología pura y aplicada. La pura es aquella que estudia los efectos que ejercen los hechos experimentales
así como son los animales. Estudia las acciones de las sustancias sobre los seres vivos sin ninguna discriminación entre las que puedan tener utilidad terapéutica o no. La farmacología aplicada se ocupa solo de aquellas sustancias con aplicación terapéutica. La farmacología experimental es todo el estudio farmacológico de una droga o sustancia con potencial terapéutico. Esto debe de comenzar con una investigación de su acción sobre distintos organismos de los animales. Esto constituye el objetivo de la farmacología experimental o preclínica. Farmacología clínica. En una siguiente etapa es necesario estudiar las acciones sobre un individuo sano o enfermo. En esta etapa se necesita protólogos específicamente de consentimiento del individuo sano o enfermo. Síntesis. Los términos fármaco, medicamento y droga se utilizan en forma indistinta, aun cuando hay diferencias de definición muy sutiles. Los fármacos es cualquier sustancia capaz de producir un cambio biológico a través de una acción química. Casi siempre esta acción química se logra mediante la interacción de una molécula específica en el sistema biológico. Si bien los términos medicamento, fármaco y droga son prácticamente sinónimos de la palabra droga, que tiene una connotación muy negativa en nuestro medio, porque en general se la utiliza para aquellas sustancias de uso relativo. En este sentido, el agua y el oxígeno pueden tener ambos tipos de efectos. Cuando al paciente deshidratado se le administra agua, en ese caso se utiliza como una droga que actúa por sí sola. Lo mismo ocurre con el oxígeno. Cuando un paciente hipóxico recibe oxígeno, que en este caso es un fármaco o droga, mejora. Cualquier sustancia química que puede ser considerada como fármaco, los aditivos que contienen los alimentos y que actúan como preservantes también funcionan como fármacos. La capacidad de una sustancia de actuar como fármaco está dada por su naturaleza física, que a su vez está dada por un estado, ya sea sólido, líquido o gaseoso, por el tipo de macromolécula de que se trate, como por ejemplo que es carbohidrato, lípido, proteínas, entre otras. El fármaco no solo tiene que tener una naturaleza y tamaño que le permite acceder al organismo, sino también debe ser capaz de interactuar con su receptor, lo que puede ocurrir mediante la formación de fármacos. La farmacología es la ciencia que estudia todos los aspectos, sus orígenes, de dónde provienen, su síntesis y su preparación, ya sea de origen natural o sus propiedades físicas y químicas, mediante herramientas de la química orgánica, analítica y teórica. Todas sus acciones desde lo molecular hasta el organismo completo, como lo que son fisiología, biología celular, entre otras. Existen varias etapas de conocimiento farmacológico. La primera de estas etapas es la observación del uso popular del producto natural, como se observó en un producto de los hongos, que se podía producir modificaciones en los niveles de colesterol de un individuo. La otra es de lo expuesto que se deduce al desarrollo de los nuevos medicamentos y su determinado costo. En esta búsqueda sistemática de actividades, la farmacología desea tener un buen fin para que cada individuo tome una correcta cantidad al momento de contraer o tomar dichos medicamentos. En el caso del colesterol, es importante investigar, ahí fue importante investigar en la clínica sistémica el efecto terapéutico de un producto natural sobre la enfermedad en particular. Después de se aísla
y purifica el principio activo. En este caso, la lovastatina, que luego se determina su estructura química y la relación entre esta y su actividad. La lovastatina inhibe una enzima importante de la síntesis del colesterol, que finalmente se sintetiza los análogos sintéticos más eficaces, como en este caso la simvastatina. Droga. Según la Organización Mundial de la Salud, es un término de uso variado que en medicina se refiere a toda sustancia como potencial para prevenir o curar dicha enfermedad. El término suelen referirse correctamente a las sustancias psicoactivas. El término también se utiliza en el ámbito de la medicina y la farmacología, tal como se refleja la OMS. Por otro lado, tenemos qué es fármaco. Como fármaco se conoce aquella sustancia que sirve para prevenir, curar o aliviar una enfermedad en síntomas y sus secuelas. La palabra como tal proviene del latín pharmacum, que significa remedio, antídoto, cura, incluso droga o veneno. Fármaco también es un principio activo, es decir, una sustancia cuya composición conocemos con precisión, que tiene la capacidad de producir efectos o alteraciones sobre una determinada propiedad fisiológica. Los fármacos pueden ser administrados interior o exteriormente de un organismo. Asimismo, los fármacos pueden ser sintetizados u obtenidos a partir de organismos vivos. Hay dos tipos de medicamentos, como lo son los medicamentos esenciales, que se consideran así a los medicamentos que cubren las necesidades de atención a la salud, que son prioritarias de la población. Su selección se hace entendido a la prevalencia de las enfermedades y su seguridad, eficacia y costo-eficacia comparativa. Se pretende que en este contexto, en los sistemas de salud existentes, los medicamentos esenciales estén disponibles en todo momento, en cantidades suficientes y en las formas farmacéuticas apropiadas, con una calidad garantizada y un precio accesible para las personas. Medicamentos similares. Los medicamentos llamados similares, también llamados no innovadores o productos copia, no han pasado por ninguna prueba de intercompatibilidad, por lo que aun cuando tengan el mismo principio activo, de la forma farmacéutica, cantidad de fármaco, la forma de preparación de los aditivos que se usen en la elaboración de esto se refiere a su comportamiento dentro de un organismo, por lo que los medicamentos similares no pueden considerarse medicamentos innovadores. Se le denomina por su nombre comercial un cambio de genéricos intercambiables. Se llevan su envase la denominación genérica en principio activo que contiene y además ostentan en el envase del símbolo GL. ¿Qué son pruebas de intercambiabilidad? Bueno, son aquellas que deben aprobar los médicos genéricos para demostrar cómo se comportan dentro de un organismo, de la misma manera que el innovador, a fin de demostrar el comportamiento de los medicamentos que debe de cumplir con fines positivos para la salud. Los fármacos pueden ser sintetizados o extraídos de un organismo vivo. En este último caso, el fármaco debe ser purificado o modificado químicamente antes de considerarlo como tal. La actividad de un fármaco varía debido a la naturaleza de estos, pero siempre está relacionada con la cantidad ingerida o absorbida. Principio activo o sustancia activa. Toda sustancia o mezcla de sustancias destinadas a su fabricación de un medicamento
y que al ser utilizadas en su producción se convierten en un componente activo de dicho medicamento. Pueden ser utilizadas en su producción, se convierten en un componente activo de dicho medicamento destinado a ejercer una acción farmacológica, inmunológica o metabólica con el fin de restaurar y corregir y modificar las funciones fisiológicas que están en un diagnóstico. Excipiente. En la farmacéutica, un excipiente es una sustancia inactiva usada para incorporar el principio activo. Además, puede usarse para ayudar al proceso de fabricación de un producto. Tóxico. En farmacología, como efecto tóxico se designa la acción indeseada de un fármaco sobre un organismo de un individuo, como consecuencia por lo general de una dosis excesiva. De allí que el efecto tóxico dependerá directamente de dos factores, como son la dosis, es decir, la cantidad de medicamento a la cual se exponga el organismo, y el tiempo de exposición, o sea, la capacidad de tiempo durante la cual se prolongue su exposición. Veneno. Es una sustancia capaz de producir graves alteraciones funcionales en un ser vivo. El veneno es algo nocivo para la salud e incluso puede llevar a la muerte. Pudiese decirse que un veneno es cualquier sustancia tóxica líquida, gaseosa o sólida capaz de bloquear o inhibir para una reacción química. Paracelso aseguró que todo veneno, dependiendo de la dosis, el famoso médico y alquimista hacía referencia a que cualquier sustancia se vuelve tóxica con dosis muy altas, incluyendo el agua o el oxígeno. Los venenos, por lo tanto, son sustancias nocivas aún con dosis muy bajas. Los alucinógenos son drogas que causan alucinaciones, es decir, alteraciones profundas en la percepción de la realidad de un usuario. Bajo la influencia de los alucinógenos, las personas ven imágenes, oyen sonidos y sienten sensaciones que parecen reales, pero no existen. Algunos alucinógenos también producen asimilaciones emocionales rápidas e intensas. Los alucinógenos producen sus efectos interrumpiendo la interacción de las células nerviosas y del neurotransmisor distribuido por el cerebro y la médula espinal. La farmacología es un área muy importante en la actualidad, ya que nos ayuda en la vida diaria y cotidiana.